Ok, chicos, muy bien. Este sería entonces otro tutorial, esta vez de GeoGebra, para graficar funciones lineales y cuadráticas. Yo ya lo había usado por ahí en clases, ¿verdad? Ustedes me preguntaban qué es eso. Y bueno, aquí les traigo entonces un tutorial para que lo aprendan a utilizar más o menos y les ayude pues para a la hora cuando tengamos que graficar. Específicamente, podríamos graficar un montón de funciones, las que ustedes se imaginen, pero vamos a enfocarnos principalmente en funciones lineales y cuadráticas, ya que esos son las dos funciones que vimos a lo largo de esas semanas, ¿de acuerdo? Entonces, al igual que en los demás tutoriales, entonces vamos a hacer primero un recordatorio de la materia para que todo quede bien claro y poder reforzar un poquito más esa parte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar primeramente con la función lineal. Recordemos que la función lineal va a estar expresada de esta forma, f de x igual a mx más b, y esta forma pues es exactamente la misma o muy parecida a la ecuación de la recta. Recuerden que era y igual a mx más b, en donde pues la función iba a estar formada entonces por estos dos valores, m y b, tal que m era la pendiente. Aquí está la fórmula, y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1, y por otra parte b, que iba a ser entonces el valor donde la función lineal, en este caso, o la recta, cortaba al eje Y. ¿De acuerdo? En este caso, importante recordar que M, pues si ella cumplía varias cosas, entonces era diferente a la hora de graficar la función lineal. Por ejemplo, si M es positiva, entonces la función es creciente. Si M es negativa, entonces la función es decreciente. Y por último, si M es cero, entonces estaríamos hablando de una función constante. Eh, la función lineal se basa básicamente en estudiar dos puntos de la forma x, y, ya que a partir de estos puntos, pues podríamos obtener el valor de la pendiente y el valor de b. Por eso es que la mayoría de los análisis que se realizan dentro de la función lineal es mediante puntos, ¿cierto? Y ya con eso, pues me permite hacer el análisis completo de toda la función. Entonces, muy bien, pasemos a un pequeño ejemplo para recordar ciertas cosas. Entonces, bueno, dice que obtenga el criterio de la función lineal que contienda los puntos 1,-3 y 2,5. Vean que aquí tenemos los dos puntos. Dijimos antes que a partir de esos dos puntos podíamos sacar el valor de la pendiente y el valor de B. Entonces, acá pues los reescribimos nuevamente y podemos nombrarlos. Por ejemplo, al primer o a los primeros dos valores correspondientes al primer punto le podíamos poner x sub 1 y y sub 1. Mientras que en el otro punto, pues le podríamos colocar x sub 2 y y sub 2, haciendo referencia a que tienen valores x y y, ambos, pero le ponemos nombres diferentes. A los primeros le ponemos con un 1 aquí abajo y al segundo punto pues, le ponemos un 2, haciendo referencia a que es uno y el otro, ¿verdad? A pesar de que son valores x y y que ya conocemos. Muy bien. Calculemos entonces ahora pues lo que vendría siendo la pendiente. Recordemos que tenemos esta formulita de acá y simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. ¿De acuerdo? ¿Quién es y sub 2? Bueno, y sub 2 es 5. Menos por fórmula, súper importante. ¿Quién es y sub 1? Y sub 1 es menos 3 y lo colocamos acá. De igual forma hacemos con los x en el denominador. Esto quedaría 2 menos 1. Hacemos el cálculo. Dice que nos dio 8 entre 1, que esto es claramente igual a 8. Por lo tanto, acabamos de encontrar que la función que tiene los puntos 1,-3 y 2,5, pues tiene pendiente 8. 8, al ser un número positivo, entonces es creciente. A partir de acá hemos estudiado todo lo que tendría que ver con la pendiente de esta función o de la función que todavía no la hemos determinado, que tiene esos dos puntos. ¿De acuerdo? Por otro lado, bueno, si hacemos o si aplicamos lo que ya conocemos para averiguar B, entonces en este caso vamos a tomar cualquiera de los dos puntos, ya sea el primero o el segundo, y vamos a aplicar esa fórmula. En este caso yo tomé el segundo, el punto 2,5, y vine y sustituí sus valores. Por ejemplo, B es igual a Y, en este caso Y es igual a 5, menos 8. ¿Por qué menos 8? Bueno, el menos por fórmula. Y el 8 porque es el valor de la M. Observen acá. Por 2, que 2 entonces sería la x correspondiente al punto que estamos estudiando. Por lo tanto, dice que b es igual a menos 11. Obteniendo los valores, m igual a 8, b igual a menos 11, y lo que nos faltaría sería montar propiamente la ecuación de la recta y posteriormente el criterio de la función. En este caso, recordemos que la recta tenía la forma y igual a mx más b, y por lo tanto simplemente tendríamos que ir a
a los valores que obtuvimos, m igual a 8 y b igual a menos 11, y empezar a sustituir. Decir entonces, en este caso, vean que aquí se sustituyó la m, que nos dio 8, y la b, que nos dio menos 11. Y sustituimos y listo. Acabamos de encontrar la ecuación de la recta y, bueno, por supuesto, entonces el criterio de la función lineal de estos dos puntos. Ahora, profe, ¿por qué es que a través de estos dos puntos yo puedo hacer un estudio completo de una función lineal o de una recta? Bueno, recuerden que habíamos dicho en clases varias veces que a través de dos puntos únicamente se podía graficar una recta. Por eso es que los puntos, en este caso, en una función lineal, al solo tener dos, ya se puede hacer un estudio completo. Y eso es una propiedad bastante interesante que se cumple en todos los sentidos, ya sea en sentido geométrico y en sentido algebraico, como es en este caso. Entonces, para ello, vamos a estudiar acá lo que vendría siendo el criterio de esta función, que ya lo habíamos visto, pero ahora de una forma gráfica, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es que se ve, cómo es que yo la puedo graficar y demás, ¿de acuerdo? Para ello, lo primero que hacíamos, recuerden que era graficábamos los puntos que teníamos por acá. En este caso, el punto 1, menos 3 y el punto 2,5. Entonces, vamos a graficarlos acá. Vamos a ver. Aquí tenemos 1 en X, recuerden, y menos 3 en Y. Entonces, 1 en X, acá más o menos, y menos 3 en Y. Es decir, bajamos. 1, 2, 3. Más o menos por acá. Vamos a hacerlo más bonito aquí. Está el punto 1, menos 3. Voy a borrar esto para que no se vea ahí. Ups. Ahí más o menos. Y vamos ahora a determinar el punto 2,5. Era 2 en X, 1, 2, acá más o menos, y 5 en Y. Es decir, subimos 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Más o menos por acá. ¿De acuerdo? Ese es el mismo procedimiento que nosotros hacíamos en el cuaderno. Por lo tanto, este sería el punto, vamos a ver, 2,5. A partir de esto, vean que a pesar de que nosotros antes obtuvimos el valor de M y el valor de B, en este caso no va a ser necesario a la hora de graficar. Cuando usted grafica, simplemente necesita dos puntos y ya con eso genera una sola recta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, independientemente de los valores que hubiésemos obtenido antes, el valor de la pendiente y el valor de la B, pues ya podíamos graficarlos sin ni siquiera haber obtenido esos valores. Entonces simplemente, pues como por dos puntos pasa una única recta, entonces vamos a graficarla, aunque a mí me va a quedar un poquito torcida. Vamos a ver, ahí más o menos. Ya ustedes la dibujan un poquito más bonita, ¿de acuerdo? Y esta entonces corresponde a la recta que obtuvimos antes. Y vean que tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque entonces yo estaría diciendo que la pendiente antes habíamos dicho que era 8. Bueno, ¿qué pasaba si la pendiente era 8? Bueno, si la pendiente es 8 significa que es positiva y por lo tanto la función es creciente. Y observen que en efecto la recta pues es creciente, ¿de acuerdo? O la función lineal es creciente. Y por otro lado, este puntito de acá o este valor B pues me determinaba el punto de intersección con el eje Y, es decir, 0, menos 11. Y si nosotros seguimos bajando graficando, vamos a llegar a un punto, a este específicamente, que si seguimos graficando vamos a obtener entonces 0, menos 11. Haciendo referencia a que el B es igual a menos 11. Y todo tiene que ir encajando, tanto la parte gráfica como la parte algebraica. Y eso uno lo puede notar primeramente acá. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos entonces. Estábamos en este ejemplo, pasemos a este otro. Dice que obtenga el criterio de la función lineal que está dado por f de menos 2 igual a 4 y f de 1 igual a 5. Entonces, lo primero que hay que notar es el estudio de los puntos. En este caso estamos obteniendo el punto menos 2,4, observenlo acá, y el punto 1,5. Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro y recuerden que a partir de esos dos puntos, pues podríamos hacer el análisis completo de la función lineal y ver cuál es el criterio que estaríamos hablando. Efectivamente, vean que si nosotros empezamos a sustituir los valores de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, por ejemplo, de la pendiente y el valor de B, entonces, bueno, si sustituimos por acá en la pendiente, obtenemos que M es igual a 1/3 y por otra parte, el valor de B pues va a corresponder a 14 tercios. Es decir, M igual a 1/3, B igual a 14 tercios y lo único que nos queda es montar la
la ecuación, en este caso la función lineal, ¿verdad? Que tenía la forma f de x igual a mx más b, en donde simplemente venimos a sustituir el valor de m. Vean que en este caso m es igual a 1/3. Acá se ve perfecto. Uy, perdón. Acá se ve perfectamente, ¿cierto? Con la x y todo, más b. Y b es igual a 14/3. Es decir, es esta partecita de acá. Y ya acabamos de concluir, pues, el estudio, el estudio algebraico de esta función lineal que está dado por los puntos, menos 2,4 y 1,5. Pasaría entonces ahora simplemente hacer el estudio gráfico, ¿verdad? Ver qué es lo que está pasando cuando nosotros queremos dibujar o queremos tener una representación visual de lo que estamos estudiando acá en esta parte algebraica. Entonces, para ello, bueno, devolvámonos acá a nuestro cuaderno y estudiemos entonces el criterio de la función lineal, o grafiquemos más bien la función lineal que está dado por estos puntos. Entonces, recordemos que los puntos estaban dados por, vamos a ver, el primero, el primero estaba dado por menos 2,4 y el segundo estaba dado por 1,5. Y vamos a graficarlos. Entonces, menos 2 en X, 1, 2, más o menos por acá, y 4 en Y. Entonces, 1, 2, 3, 4. Más o menos acá, pues va a estar el punto menos 2,4. Vamos a determinar ahora el otro punto. Entonces, en X igual 1, es decir, X a la derecha, acá, 1, y 5 en Y. Subimos 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Por acá entonces se encuentra el punto 1, voy a hacerlo más para acá, 1,5. ¿De acuerdo? Voy a borrar esto por aquí. Muy bien. Una vez obtenidos estos dos puntos, pues simplemente nos quedaría graficar la recta, al igual que como hicimos antes. A través de dos puntos pasa una sola recta. Entonces déjenme nada más porque a mí me va a quedar un poquito torcida. Ahí más o menos, ¿verdad? Y bueno, significa entonces que en este caso, como no tenemos restricciones en el dominio, la recta continúa infinitamente a través del eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, pues graficaríamos la función, en este caso, que está dada por menos 2,4 y 1,5. Ven que tiene mucho sentido, dado que la pendiente es igual a 1/3. Bueno, sabemos que 1/3 es positivo y por eso la función lineal que graficamos es creciente. Y por supuesto, B es igual a 14/3, dado que la intersección en el eje Y, pues va a estar dado en el punto 0,14/3, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues ya acabamos de graficar esta función. Es decir, ya tenemos el estudio de dos funciones, ¿de acuerdo? Pasemos ahora entonces propiamente a lo que queremos estudiar. Específicamente, vamos a utilizar GeoGebra para graficar de una forma muy eficiente y muy rápida estas dos funciones que acabamos de estudiar. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, bueno, es el nombre de la aplicación que vamos a usar. En este caso, tenemos dos chances de hacerlo. La primera es mediante la computadora. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es ir a cualquier navegador, ¿verdad? Que tengamos en la compu. Y en Google simplemente pues buscamos así, GeoGebra clásico. En donde a partir de ese resultado nos va a salir este primero de aquí. GeoGebra clásico, es más, aquí dice www.geogebra.org. Vamos a clicar acá y ya nos llevará a una página. Ahorita más adelante lo vamos a ver. El otro chance que tenemos es también usarlo mediante el celular. Para ello existen aplicaciones tanto en el Apple Store y en Google Play, en donde igualmente buscamos acá en el buscador de la tienda, ponemos GeoGebra y instalamos la primera aplicación que aparece por acá. En este caso a mi celular le sale así, ¿de acuerdo? Dependiendo si ustedes tienen Android o iOS, les va a salir diferente, ¿verdad? En este caso a mí me sale así, y bueno, supongo que en la otra tienda pues es bastante similar. Una vez que tengamos la aplicación, entonces nos va a salir más o menos tanto en el teléfono como en la computadora, nos va a salir algo así, parecido a esta imagencita que está acá, en donde en este clic que aparece por aquí, ven que dice entrada. Bueno, en la entrada, pues ahí vamos a poner a mano todos los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, los puntos o si queremos graficar directamente el criterio de la función que nosotros obtenemos. Y bueno, una vez que nosotros graficamos
o escribimos todo lo que aquí queremos escribir en la entrada, pues nos va a aparecer en el lado derecho, acá donde señala esta flecha de color anaranjado, nos va a salir todo lo que nosotros escribimos. Es decir, si escribimos un punto en términos de x, y, entonces aquí va a aparecer un puntito. Si escribimos una recta, entonces aquí nos va a salir una recta, etcétera, ¿verdad? Entonces, a través de la entrada, pues nos va a salir todo lo que tengamos acá. Ahora, vean estas herramientas que aparecen aquí arriba. Bueno, estas herramientas pues me permiten graficar varias cosas, por ejemplo, más puntos, vean acá, me permiten graficar rectas, rectas perpendiculares, paralelas, figuras, ¿verdad? Polígonos, círculos, ángulos, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Entonces, pasemos ahora propiamente ya a la aplicación para que la puedan ver un poquito mejor y ya la analicemos con más detalle, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer un corte acá y volvemos a la aplicación. Muy bien. Entonces, bueno, como tal y como decía el tutorial, nos vamos a Google y acá simplemente pues escribimos GeoGebra clásico. Aquí está. Y entrábamos al primer enlace que teníamos acá, al primer resultado. Y vean que es exactamente igual a lo que teníamos antes. Teníamos por acá la entrada, observenla aquí. Y aquí tenemos estas líneas, esta primera que corresponde al eje Y, esta otra que está acostada al eje X, tal y como lo habíamos graficado nosotros, ¿verdad? Y aquí aparece la entrada. Entonces, lo que uno hace es simplemente graficar o escribir todo lo que uno ya encontró. Por ejemplo, como estábamos graficando dos funciones lineales, entonces bastaría con graficar los puntos y listo. Ya GeoGebra, a partir de estos puntos, usted le puede decir, bueno, hágame una recta que pase por esos dos puntos y él se lo hace. Entonces, antes de comenzar, pues propiamente con la gráfica de las rectas que teníamos anteriormente, de las funciones lineales, quiero que vean esto. Vean que, por ejemplo, si nosotros clicamos acá, tenemos varias opciones. Le podemos decir a GeoGebra que me grafique un punto en un objeto, entre otras funciones, muchísimas que tiene la aplicación. Acá, si nos pasamos a esta otra, tenemos recta, segmento, etcétera, un montón de cosas, al igual que todas esas opciones. ¿Lo ven? Entonces aquí polígonos, aquí círculos, aquí elipses, hipérbolas, parábolas y demás. Entonces les recomiendo que si tienen tiempillo, que lo estudien bastante, que atravesen. Ustedes son muy buenos a la hora de usar toda esta clase de aplicaciones y van a ver que la aplicación les va a permitir, pues el único límite que tiene esa aplicación es básicamente su imaginación, ¿de acuerdo? Entonces, para entenderlo, vamos a graficar propiamente lo que ya habíamos obtenido antes. Entonces, devolvámonos acá y grafiquemos los puntos. En este caso, los puntos 1, menos 3. Entonces, lo escribimos acá. Simplemente igual a como lo escribimos. Ponemos paréntesis y ponemos 1, menos 3. Y listo, le damos Enter. Automáticamente GeoGebra entiende que esto es un punto. El punto 1, menos 3. Y ya, eso sería todo. Y este punto, bueno, a él le puso A. Siempre le pone nombres, específicamente letras. En este caso, dado que es un punto y es una letra A mayúscula. Entonces, pasemos ahora al otro punto que era 2,5. Igual, ponemos acá, abrimos paréntesis y ponemos 2,5. Listo. Y ya sale por acá el otro punto. Vamos a ver dónde está. Aquí. ¿Lo ven? Entonces ya tenemos dos puntos. Vea que él automáticamente los menciona como A y los menciona como B. Y listo. A partir de esto simplemente nosotros podríamos ir a la parte donde dice rectas. ¿Lo ven? Acá en esta segunda opción. Y seleccionar recta y decirle, bueno, hágame una recta que pase por este punto y por este punto. Listo. Y ya nos grafica automáticamente la recta que, perdón, la recta que nosotros queremos. En este caso correspondería a la primera función. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo no lo hago de esa forma? Yo quiero hacerlo de otra manera. Bueno, existen igual dos maneras. Esta puede ser como la manera más fácil, por decirlo así, pero vamos a ver que la otra también es sumamente sencilla. Para ello voy a esconder todo lo que tenemos acá. Si ustedes dan acá, lo esconden. ¿Verdad? Y vamos a graficar ahora el criterio de la función propiamente. Ya no tanto los puntos, ni tampoco vamos a utilizar estas opciones que están por acá, sino que vamos a utilizar propiamente el criterio de la función. Para ello, nos devolvemos a la presentación. Vamos a ver dónde estábamos. Acá. Esta sería la primera. Dice que era y igual a 8x menos 11.
Entonces simplemente escribimos igual a como está acá. Y igual, ¿cómo era? 8x menos 11. 8x menos 11. Y listo. Ya automáticamente GeoGebra me grafica por completo la función lineal que nosotros queríamos. Y ven ustedes que si nosotros le ponemos los puntos 1, menos 3 y 2,5 aparecen igual antes donde estaban, igualmente pertenecen a la misma recta. Vean que esta que estoy escondiendo, ¿verdad? Esta que se ve así, corresponde a la gráfica de la recta y igual a 8x menos 11. Pero bueno, si nosotros utilizábamos la opción que el programa nos daba, nos graficaba esta otra recta. ¿Lo ven? Y corresponde exactamente a la misma función. Estaríamos hablando de la función f de x igual a 8x menos 11. ¿De acuerdo? Y así es como graficamos ya pues la función. Ya tenemos la primera función lista, graficada, con sus puntos y demás. Ahora, podríamos utilizar ciertas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos, qué sé yo, no me gusta el color que tiene esto. Entonces simplemente le doy clic, me vengo aquí donde lo marca y le doy a los tres puntitos, propiedades, y me voy aquí a color. Y vean que aquí aparece una paleta de colores, la cual pues podríamos utilizar y le podríamos poner el color que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Y ahí pues simplemente pues le pone color. Igualmente lo podemos hacer con los puntos, le podemos poner nombres tanto a las letras, a los puntos. Incluso en esta opción podríamos dibujar y demás. Entonces, un montón de cosas que esta aplicación pues nos permite hacer. La verdad es que es bastante útil. Ahora, otra cosa que tal vez se me olvidó mencionarles antes es que, por ejemplo, si usted no quiere escribir acá, ¿verdad? No quiere escribir, tiene acá un mini tecladito, lo ven en la partecita de abajo. Entonces, de igual forma, pueden escribir y ya automáticamente se les escribe aquí en la entrada. ¿De acuerdo? Si quieren ya terminar este trabajo, ya ustedes graficaron acá, ya lo apuntaron, ya vieron que estaba bien su respuesta. Entonces quieren graficar otra función, simplemente vienen a estos tres barritos de acá a la derecha, le dan nuevo. Si quieren lo guardan, se puede guardar también. Aquí, en este caso yo no quiero guardarlo, entonces le doy no guardar y automáticamente me coloca otra hoja completamente nueva, completamente limpia. Vean que ya no sale ningún otro punto ni nada. Entonces nos devolvemos nuevamente para graficar mi otra función, es esta de acá. Y de igual forma, vamos a colocar los puntos y lo vamos a hacer mediante las dos opciones que teníamos, mediante la herramienta que nos daba GeoGebra, o si no, utilizando el criterio de la función que nosotros habíamos obtenido anteriormente. Entonces, para ello graficamos los puntos, menos 2,4, vamos a ponerlo acá, menos 2,4. Este es el primer punto. Y el segundo punto era 1,5. Igual lo escribimos acá, entre paréntesis, no hay que poner nada más. Ponemos 1,5. Este de acá. Voy a verificar, menos 2,4 y 1,5. Y automáticamente la aplicación vuelve a poner los dos puntos. Entonces yo podría decirle, mediante la opción que me brinda, pongo aquí, le doy a recta y le digo, bueno, a partir de estos dos puntos, grafíqueme la recta que pasa por este y por este otro. Y automáticamente él me genera esta recta de acá. ¿De acuerdo? La otra opción, pues, al igual a como lo hicimos antes, nos vamos nuevamente a la presentación y este sería el criterio que nosotros debemos colocar acá. ¿De acuerdo? Simplemente ponemos y, lo ponemos entre fracción, x más 14 en el numerador, entre 3 y automáticamente él tendrá que graficarles esta misma recta que aparece por acá. ¿De acuerdo? Entonces, tienen dos chances, ¿verdad? Y además pueden utilizarlo como les guste, como se les sea más fácil. En este caso de las rectas está esta opción. Recuerden, acá en la opción recta, hacen lo que quieran averiguar acá, o si no, ponen directamente el criterio de la función acá en esta partecita de aquí. Recuerden que aquí tienen un tecladito, lo pueden ir manipulando y esto, todo lo que ustedes teclean acá, pues les va a aparecer en la entrada. ¿De acuerdo? Y muy bien, entonces vean que en efecto, si nosotros nos devolvemos acá a la presentación
y vemos el trabajo que hicimos. Esta vez yo lo puse acá para tenerlo en la presentación también. Vean que esa sería la segunda, esa sería la primera que graficamos. En la primera, vean que yo coloqué los puntos, 1,-3, 2,5, tal y como lo hicimos antes, y graficó automáticamente los puntos y posteriormente, utilizando el criterio de la función, 8x-11, grafica también la recta. Recuerden que también tenemos la opción que me da GeoGebra de graficar rectas mediante esta opción de acá. Entonces, esta así es como quedaría representada, nada más que aquí yo le puse colores. ¿Verdad? Vea que esta recta me aparece en rojo, entonces ustedes pueden ir a atravesar todo lo que ustedes quieran. Y en la otra recta, pues igual. Simplemente grafico los puntos, le doy aquí a la opción recta, le pido que me grafique por acá o utilizo el criterio de la función, la escribo, pongo y igual a x más 14 entre 3. Ella automáticamente entiende que es una función lineal, por eso aquí le pone f y la grafica. ¿De acuerdo? Y todo tiene que coincidir. Si mi criterio de función es correcto, entonces tiene que pasar por los puntos que me decía el ejercicio. Si no, hay que ir a ver en qué pasillo me equivoqué. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería acá con respecto a la graficación únicamente de funciones lineales. Pasemos ahora entonces propiamente al estudio de la función cuadrática. Entonces igual vamos a recordar ciertos conceptos que son necesarios para estudiar esta función y luego vamos a intentar hacer un ejercicio graficando. Entonces tenemos una función cuadrática, es una función polinómica real de variable real que tiene grado 2 y recibe el nombre de función cuadrática. Se representa mediante f de x igual a x a la 2 más bx más c, en donde a, b y c son números reales, exceptuando el a, que no puede ser 0. Puede ser cualquier otro número, pero no puede ser 0. Y dice que su gráfica es una parábola y cuyo eje es paralelo al eje Y. Es algo tal que así. Recuerden que nosotros en clase habíamos dado varios ejemplos. Por ejemplo, qué sé yo, una pelota, una bola que cuando la tiraba un portero, por ejemplo, una piedra que se caía, cuando tirábamos algo hacia arriba, o en este caso, la trayectoria que hace un cohete. Por eso puse esta trayectoria que sale acá. Simplemente pues para acordarnos de algunas cosas que suceden dentro de nuestro contexto con respecto al estudio de una función cuadrática. Entonces teníamos varios conceptos por ahí que eran importantes, el de discriminante, el de eje de simetría, el de dominio, el de ámbito, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, la concavidad y por supuesto la intersección entre ejes. Todo esto lo teníamos que averiguar para hacer un estudio o un análisis completo de una función cuadrática. Para ello, entonces, tendríamos algunas de las fórmulas que aparecen por acá, ya las habíamos estudiado nosotros en clase. Bueno, recordando acá la concavidad, el discriminante y demás formas de cómo hacerlo, teníamos las fórmulas pertinentes y habíamos hecho más que todo el estudiar fórmulas. Recuerden que habíamos hecho un análisis, que era lo que a nosotros nos interesaba. No tanto estarnos acordando de fórmulas, sino acordarnos o entender bien qué es lo que está pasando con la función. ¿De acuerdo? Pasemos entonces ahora a un ejemplo. Nos dicen que realicemos un análisis completo de la siguiente función. Entonces, bueno, teníamos por acá el estudio completo. Entonces, simplemente pues aplicando el análisis respectivo al estudio de una función cuadrática, entonces, bueno, a partir de este criterio, podíamos determinar que la función era cóncava hacia abajo, que su discriminante era 0, que su intersección con el eje x es 1,0 y con el eje y es 0,-1, el eje de simetría, x igual a 1, el vértice y las demás criterios que tenemos por acá. Entonces, el ámbito, el crecimiento y el decrecimiento. Entonces, todas estas es un estudio completo, ya lo habíamos realizado, específicamente habíamos hecho otras funciones. Este es un estudio completamente nuevo de una función que no estaba en la GTA, pero bueno, habíamos hecho muchísimos ejemplos y pueden hacer este también para corroborar de que la información que aparece por acá sea la correcta. ¿De acuerdo? Y ahora, pues tendríamos que ir a graficar, la verdad, que eso es lo que queremos. Entonces, devolvámonos un momento acá y estudiamos el comportamiento de la función. Entonces, para ello, bueno, tomamos el lápiz, supongamos que este es mi cuaderno, pongamos acá que este pues pertenece al eje Y, este pertenece al eje X, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que a partir de la concavidad es cóncava hacia abajo, es decir, nuestra función estrictamente tiene que quedar, perdón, vamos a hacerlo más bonito, de esta forma, una parábola viendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Esa va a ser la fórmula de nuestra parábola. El discriminante que gráficamente no nos dice mucho, nada más nos dice que tiene una sola intersección con el eje X, dado que el discriminante nos dio 0.
Y efectivamente, si vamos a las intersecciones con el eje X, dice que el punto donde ella se hace intersección, hace un choque, es en el 1,0. Entonces graficamos ese punto, 1 en X, 0 en Y. Este es el punto intersección con el eje X. Pero si graficamos o si realizamos el procedimiento para obtener la intersección con el eje Y, sería este punto, 0, menos 1. Entonces nos vamos 0 en X y menos 1 en Y. Acá más o menos. ¿Cierto? Este sería el punto 0, menos 1. El eje de simetría es la recta que pasa por X igual 1, es decir, algo más o menos así. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro eje de simetría y nos quedaría pues graficar el vértice, ¿de acuerdo? A partir del vértice sabemos que es el punto 1,0, exactamente coincide con la intersección del eje X y ya lo habíamos graficado con anterioridad. Entonces, dado a que ya nosotros tenemos dos puntos, bueno, no podríamos graficar una parábola, ¿cierto? Recuerden que la parábola necesitamos más de dos puntos. Sin embargo, en este caso en particular, tenemos un eje de simetría X igual a 1. Por lo tanto, recuerden que el eje de simetría funciona como un espejo en una función cuadrática. Entonces, si nosotros vemos este espejo y queremos reflejar este puntito de acá, simplemente lo reflejamos un espacio hacia allá. Vean que aquí hay un espacio, entonces acá tiene que haber otro y por lo tanto este sería otro punto que pertenecería a mi función cuadrática. Entonces simplemente tendríamos que ir y más o menos acá empezar. Vamos a ver que me queda un poquito más bonita. Ahí más o menos. Me quedó un poco extraña, pero bueno, ustedes la pueden mejorar ahí. ¿De acuerdo? Y este sería entonces un esbozo sumamente rápido de la forma en la que graficamos las funciones cuadráticas. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿qué pasa si yo lo quiero hacer en GeoGebra? Eso es a lo que vamos, ¿de acuerdo? Vayámonos a GeoGebra. Entonces, igual, le vamos a dar aquí a los tres puntitos en nuevo. Lo voy a guardar, porque yo no quiero guardarlo. Y vamos a graficar. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es en este caso es muy sencillo, es muchísimo más sencillo que antes. Nos vamos al criterio de la función. Era este, menos x a la 2 más 2x menos 1 y lo escribimos tal cual. Ponemos menos x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces ponemos aquí menos, vamos a usar esta vez la tablita que está acá, el teclado que está acá. Entonces ponemos menos 2x al cuadrado. Seguía entonces más 2x menos 1. Entonces acá más 2x menos 1 y automáticamente le podemos dar enter o a esta opción y listo. Si nosotros bajamos, observen que por acá se encuentra la función que nosotros estábamos graficando anteriormente. Correspondiente entonces a este valor menos x al cuadrado o esta función menos x al cuadrado más 2x menos 1. Por lo tanto, acá quedaría el estudio de esta función cuadrática. Bien, a partir de acá, pues simplemente ustedes pues, pueden venir aquí, le pueden poner, por ejemplo, si tocan otra vez, la pueden volver a escribir si se equivocaron, le pueden dar a los tres puntitos y venir y darle a las propiedades, pueden hacer lo que quieran, darle otro color distinto y demás. Entonces, bueno, si nosotros nos devolvemos acá a la presentación, vamos a ver. Pues tendríamos entonces propiamente el estudio gráfico de la función obtenida anteriormente. Y bueno, aquí le puse como un cohete para acordarnos que esa puede ser más o menos lo que hacen los cohetes cuando se tiran al espacio. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora es turno de ustedes. Intenten utilizar este tutorial para que puedan graficar funciones lineales y cuadráticas o cualquier función que se les venga a la cabeza en este momento. La imaginación es el límite utilizando GeoGebra, entonces inténtenlo y luego me cuentan cómo les va.